Bueno, gracias por no estar puntuales, ¿no? Está bien, para que no se haya pesado escuchando. De lo que estábamos viendo ahorita, uno de los conceptos relacionados con los derechos digitales, insisto, es una única acepción, ¿sale? Esta es una única corriente de las tres que podemos llegar a ver de manera puntual, ya reconocida por doctrina, ya reconocida por la teoría, nos pueden llegar a entender, nos pueden llevar a entender el concepto de derechos digitales. Dentro del mundo y universo de los derechos digitales también está reconocida una teoría, la teoría fundamentalista digital. La teoría fundamentalista digital reconoce esta posibilidad en que el Internet es un derecho humano, ¿sale? Y esto es sumamente reciente. Todavía existían discusiones en el año 2015 en donde la Organización de las Naciones Unidas estaba resolviendo si este acceso a Internet iba a ser considerado un derecho humano, lo que nos agregaría un tercer calificativo, adicionalmente al hecho de tratar de resolver si Internet es un servicio o un bien. En este caso particular ya se habla de que es un derecho, ¿no? Lo cual complica muchísimo más nuestra hipótesis de cómo vamos a resolver esta metodología. La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla de manera puntual del derecho a Internet, ¿no? Viene reconocidas otras prerrogativas universalmente reconocidas que constituyen derechos humanos como tal, que vienen de derechos fundamentales. Asimismo, nuestra Carta Magna, mejor dicho, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya tuvo reformas relacionadas con este aspecto, un probable o un intento más o menos adecuado de colocar el derecho al acceso a Internet como uno de los derechos y prerrogativas reconocidos en la Constitución propia. Estoy hablando de nada más y nada menos que el artículo 6º constitucional, cuyos primero y segundo párrafo hoy en día pueden llegar a ser el fundamento principal para poder solicitar al Estado que nos dé un debido mecanismo de difusión de la información, un debido mecanismo para poder ejercer nuestro derecho de estar informados. Concepto aparte de saber qué nos trató de decir hermenéuticamente el legislador por lo que refiere al concepto de información, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que nos va a dar acceso? Independientemente de que diga que tiene que ser plural, independientemente de que dice que tendrá que abarcar a toda nuestra ciudadanía, que independientemente que dice que debe tener ciertas características, hay otros elementos que no nos dice la Constitución, que se tienen que cubrir por la interpretación, que se tienen que cubrir por la teoría, y por supuesto que se tienen que ir cubriendo con cada una de las leyes al respecto. En el segundo párrafo ya nos habla de estos mecanismos, de estas TICs y cómo se involucran en nuestro sistema jurídico mexicano. Estas modificaciones a las TICs y la manera en que vienen involucradas en la Constitución no es poca cosa, se llevaron a nivel constitucional, lo que quiere decir muchísimas condicionantes que pueden llegar a permear la manera en que nosotros estudiamos los derechos digitales. Le cedo en este momento la palabra a la maestra Carla Buenfil, que nos dará una buena disertación por lo que refiere al contenido del artículo 6º constitucional, así como los organismos e instituciones que han surgido al respecto. Por instituciones no solamente me refiero orgánicamente, no solamente desde el punto de la Administración Pública Federal, sino por lo que refiere a lo que jurídicamente se ha comenzado a construir y que hoy en día es método de estudio novedoso para todos nosotros como científicos del derecho. Digo, lo mismo que les pedí para un servidor, les pediría lo mismo respeto y atención para la maestra Carla. Pues sin más, te cedo la voz. Muchas gracias al maestro Díaz Ligón por la introducción y bueno, justamente lo que él mencionaba, empezaron a hacerse algunas reformas constitucionales para proteger esto. Los que estudiamos en la vieja escuela conocíamos que el artículo 1 al 29 eran garantías individuales, hoy en día conocidos como derechos humanos, ¿okay? Entonces, las reformas a estos artículos justamente marcan el inicio de algunos otros organismos que se encargan directamente de proteger los derechos humanos enfocados a materias en particular. En este caso, el derecho a la privacidad o el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. Durante el sexenio de Vicente Fox empezaron con iniciativas para lograr que tuviera más transparencia en cuanto a la información de las dependencias, ¿ok? Esto surge porque en cuanto a otros países empezó a ver que México tenía un alto índice de corrupción. Hoy en día lo seguimos teniendo. Sin embargo, la idea pura de la creación de este instituto, hablo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
y Transparencia, en ese momento se llamaba IFAI, en mayo de 2015 cambió su nombre por INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. ¿Okay? Entonces, durante el sexenio de Vicente Fox empezó con estas propuestas. En 2003 se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Okay? Hasta 2007 se hace la reforma al artículo 6º constitucional, en donde ya se tiene como un derecho fundamental el acceso a la información pública para los ciudadanos. ¿Okay? Y hasta 2010 se hace la reforma al artículo 16 constitucional, que es la base de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y es el artículo 16 en el que se mencionaba que nadie puede ser molestado en su persona, documentos. Ok, se agrega un párrafo en el cual se respeta el derecho que tienen los ciudadanos a la protección de sus datos personales y el derecho a la privacidad. ¿Sí? Posteriormente, antes se hizo la reforma para un tema penal en el cual el culpado y todo eso contempla el artículo 16, ¿ok? Pero hablando del fundamento para la creación de esta ley, que es la que nos ocupa, es el artículo 16, ¿ok? El INAI tiene varias funciones: garantizar el acceso a la información, es una de ellas, la información pública gubernamental, publicar cuáles son los salarios de los principales funcionarios y algunas otras cuestiones que ustedes pueden hacer a través de una petición para conocer alguna información en particular de las dependencias. El INAI se encarga de ello, pero de manera directa hacia los particulares tiene la encomienda de proteger los datos personales que ellos manejan. ¿Okay? Entonces, prácticamente esta ley fue creada para algunas cuestiones que el maestro ya había mencionado en cuanto a la información que, por ejemplo, circula hoy en día en todas las redes sociales. Son datos personales en su mayoría, entonces no hay una protección hacia el ciudadano que los otorga, y las personas no tienen como conciencia realmente del daño que pueden estar causando con un mal uso de esa información. Entonces el INAI tiene esa encomienda desde que se creó esta ley. 2010 surge la ley, se les dio un año a los particulares, por particulares me refiero a las empresas, para que empezaran a cumplir con ella. La ley entró en vigor el 6 de julio de 2010, pero un año después es cuando empezó el INAI realmente a revisar esta parte. Antes se encargaba únicamente del tema de transparencia para las dependencias. Cuando surgió el INAI, antes IFAI, 240 dependencias son las que estaban siendo reguladas en ese momento. ¿Okay? Entonces, prácticamente a partir de 2010 empieza esta regulación de manera directa. En 2015, como les mencionaba, en mayo cambia su nombre a INAI, pero de cualquier forma ustedes lo pueden ver en los textos como IFAI, INAI, se refiere exactamente a lo mismo, y la función del organismo constitucional autónomo es exactamente el mismo. ¿Okay? Ahora bien, me interesa que distingamos algunos conceptos claves sobre la protección de datos personales, para que podamos adentrarnos en las siguientes en las siguientes sesiones un poquito más y irnos de corridito. ¿Perfecto? Como dato personal se entiende toda aquella información que te hace identificable. Mi nombre me hace identificable, tal vez no como Carla, pero Carla Buenfil ya tiene un enfoque distinto. Si es Carla Buenfil y ponen mi RFC por sí solo ya es un dato personal. Con el maestro Díaz Limón teníamos un tema con la cuestión de la imagen, ¿okay? Porque las imágenes, las fotografías tienen una protección en el ámbito de propiedad intelectual, pero en cuanto a datos personales, la imagen es un dato personal. Una fotografía por sí sola te hace identificable plenamente, ¿ok? Entonces aquí no sé, por ejemplo, cuál derecho sería de más valor. Yo te podría decir que el de dato personal. Siempre me lo poner, pero realmente es porque te puede llegar a dar una afectación. Por ejemplo, la imagen no necesariamente tiene que ser a un tema de lucro, pero sí a un tema de daño moral. Tu fotografía, como lo mencionaba en el ejemplo, puede ser usada para un tema, un acto delictivo, ¿okay? Entonces ahí ya tienes una afectación, ¿sí? Hoy en día, y es algo que siempre les recalco,
las redes sociales las ocupan como un chiste, ¿no? O sea, a veces no se dan cuenta del daño que le pueden estar causando a la persona. Comparten información, hacen memes, ¿no? Nadie te autorizó a utilizar la información de la otra persona, ¿ok? No tenemos conciencia de la información veraz o de las fuentes, no tenemos la responsabilidad de buscarlos y de saber de dónde viene esa información, ¿no? Yo entiendo que muchas veces es como un tema de servicio a la comunidad. Este se perdió, este anda robando, cualquier cosa. No sabemos si en realidad así pasó, ¿ok? Simplemente le das compartir, comentas, expones, envías, te ríes. Ese tipo de cosas no lo sabemos. Es un acto de irresponsabilidad cuando no conoces directamente la fuente. Hay fuentes formales en las cuales se encargan de hacer este tipo de labor social. Alerta Hambre es una de ellas, ¿ok? Pero andar compartiendo, o sea, tan fácil que es hoy en día, te tomo una foto y digo que andas robando, digo que me asaltaste, que me pegaste, cualquier cosa. Y entonces otro dice, ay, no, qué indignación, vamos a compartirlo, ¿no? Que lo vayan y lo sigan. No tenemos ese derecho sobre las personas. Yo, por el ejemplo, estuve dando unas clases en la Barra Nacional de Abogados y justamente estaba lo de Lord Audi, ¿no? Porque ahora todos son lords, ladies, ¿no? Y les mencionaba, yo no aplaudo el acto de este joven, por supuesto que no. Sin embargo, la gente fue más allá. Empezaron a buscar las placas del carro, el domicilio, lo publicaron, la información de la novia, de la familia, se fueron a manifestar a su domicilio, molestando a los vecinos. Eso ya es un exceso. Para eso hay organizaciones, hay otras instituciones en las cuales se puede sancionar. O sea, no somos ni el MP ni nada. Yo entiendo que quieran hacer justicia a través de las redes sociales, pero es algo que critico mucho. No tenemos derecho a usar la información de esa manera, a exponer a la gente. Eso es una vulneración y es un delito. Y lo que sí le recomiendo es ponerse en los zapatos del otro siempre. Si no tenemos la certeza, no lo hagamos. Simplemente hay que tener responsabilidad en la información que llega a nuestras manos. No solamente porque manejemos una empresa o algo así, tenemos la responsabilidad de la información del otro. Hay que tener conciencia en esta parte. Entonces, yo siempre le recomiendo esto, ser muy conscientes, no compartirlo si los exponen. La pobre chica esta, Lady Coralina, ¿no? Digo, ¿qué? ¿No? Cada quien su vida, ¿no? Exponiéndola. Hoy todo el mundo toma un video, no tiene el derecho de utilizar tu información, de utilizar tu imagen, de dañarte. Lo que mencionaba el maestro es muy importante. Hay un punto en el que tú subes la información y tú lo compartes con tus amigos y está en este punto. Tus amigos lo comparten con alguien más, redes sociales. Llega un momento en el que ya no lo puedes eliminar, en el que ese contenido ya es viral, ya la afectación ya está. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar del derecho al olvido, el cual el olvido no tiene nada, ¿no? Y no funciona porque muchos mencionan que ataca la libertad de expresión. Entonces la información sigue viviendo, ¿ok? Ahora, ¿a ustedes les gustaría que su información estuviera viviendo en las redes? El video de la borrachera. Realmente no, somos humanos y todos hemos hecho muchas cosas. Afortunadamente, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando estábamos en esa época, apenas empezaban con ese tipo de videos. Realmente teníamos dos, la calidad era malísima, ni se veía tu cara, ¿no? Afortunadamente, pero hoy en día ya el zoom y entonces la geolocalización y ya te etiqueta la cara, ya no hay ni cómo decir no era yo, ¿no? Y dije, bueno, es un tema social, me molestan solamente mis amigos, mis conocidos, pero hoy en día hasta las agencias de reclutamiento se echan un clavado a las redes sociales. ¿Qué hay de ti? ¿No? O sea, uno piensa solamente LinkedIn porque pues es la red de la materia laboral, ¿no? Pero no. Todas las demás redes también son consultadas. Entonces creo que no va a estar padre que encuentren tu video. Y además, si tú lo subes por voluntad, adelante, es tu contenido, es tu información, son tus imágenes. Pero si le juegas la broma, si se te hace muy chistoso, lo cargas, está en YouTube, al menos de que alguien lo denuncie como contenido que daña o que expone, esa información permanece. Y aún así no puedes garantizar que el contenido ya haya sido bajado, ya haya sido guardado y se esté viralizando por otro medio. ¿Ok? Entonces, mi única recomendación es seamos muy conscientes, pongámonos en el lugar del otro para compartir la información.
Ya lo dijimos, las imágenes, las fotografías son datos personales. El nombre lo es. ¿Okay? Tu cara te identifica plenamente. Entonces, nada más, ojo con eso. No se alejen de las redes sociales, no tiene nada que ver, nada más. Usémoslos con mucha responsabilidad. No somos nadie para juzgar la vida del otro. Y mucho menos para dañarlo de esa manera y estarlo compartiendo y viralizando, si no tenemos plena conciencia. Sí, hay métodos para poder ejercer justicia, hay organizaciones ciudadanas, hay instituciones. Dejémoslo en las manos de quienes en verdad pueden impartir justicia. Sentimos que el poder de las redes sociales es muy alto, pero yo creo que el precio que se paga cuando alguien te ataca, cuando te agarran en un mal momento, es mucho más alto. ¿Okay? Entonces, ojo con eso y de paso, si se pueden leer las políticas de privacidad de Facebook o de las redes sociales que ocupan, estaría perfecto. Les voy a contar, le estaba contando al maestro que la semana pasada yo siempre presumía que Facebook y las compañías que le pertenecían a Facebook eran las más seguras. Y siempre era como mi estandarte. ¿Okay? Facebook no tiene tema, Facebook es el mejor, Facebook en seguridad y protección de datos personales y privacidad es el mejor. La semana pasada me vulneraron mi WhatsApp. Accedieron a mi cuenta, me transcribieron las conversaciones que acababa de tener. Una persona totalmente ajena. Llegando a conclusiones, que lo platicaba con el maestro, posiblemente fue de la Dark Web o Deep Web, ¿no? Hay servicios en los cuales, por cierta cantidad, $100 más o menos, te dan acceso a la cuenta, 5 minutos, a las últimas conversaciones. ¿Ok? Entonces, ellos te avisan y te dicen que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, que toda tu información es súper segura, o sea, que la única manera en la que pueden accesar es que tú dejes el celular así o le enseñes la conversación o le mandes un screenshot. Y no es verdad. ¿Okay? Entonces, todas las empresas, aún Facebook, ¿no? la gran compañía, tiene sus vulneraciones, tiene sus puntos flacos en cuanto a seguridad. ¿Okay? Entonces, sí es importante. Lo que yo les voy a mostrar es cómo proteger esa información, cómo hacer que estas compañías prevengan este tipo de situaciones. ¿Okay? No es lo mismo que tú tengas tu despacho y tu información, los expedientes estén guardados en un cajón, a que seas Facebook. ¿Okay? Y que tengas otro tipo de acceso, otro tipo de usuarios, otro tipo de ingreso, otro tipo de uso con la información de los datos personales. ¿Alguien de aquí ha leído las políticas de Facebook, de privacidad? ¿Alguien? ¿Cuántos tienen Facebook? Alcen la mano, por favor. Okay. Perfecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Saben qué hacen con sus datos? ¿Alguien sabe? ¿Qué les dicen cuando suben algo, contenido? Ceden los derechos. Ceden los derechos, ¿no? O sea, sí hay muchos mecanismos para que tú protejas tu información, lo que publicas, para que separes a qué público lo vas a dirigir, para que digas quién lo puede ver, qué pueden ver, ¿no? Y restringas hasta el contenido pasado, ¿ok? Si ya tienes una nueva vida, dices, ya no quiero que se muestre lo demás, y adelante, ¿no? Para el ex, nada más le dejas la foto de perfil, y borras todo lo demás, ¿no? Esa es una parte que te da Facebook, para que tú puedas administrar tu privacidad. Tu contenido ya es tu responsabilidad. Lo que tú publiques, la forma en la que tú lo hagas, ya, es totalmente consciente de que tú ya eres una persona capaz de tener esa red social. Yo no comparto mucho de ello porque desde los 13 años creo que ya les permiten que tengan la red social, igual que acceder a Apple y a los servicios de este tipo. A 13 años a mí no me parece una edad idónea para que puedan estar manejando las redes sociales ni la información. Sin embargo, bueno, por legislación ellos lo ven de esa manera, les parecen personas capaces y entonces los chavitos de 13 años ya pueden tener su Facebook. Hasta más chiquitos creo que los tienen, pero bueno, ellos confían en que tú dices que tienes 13 años y adelante, lo abres, ¿ok? Entonces, en un tema de protección de datos personales, hablamos de esta ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ya sé que es muy larga y que es como un poco entrampada, pero bueno, lo podemos ver